Un feliz sábado para todos mis hermanos, donde quiera que usted nos esté viendo. Es una alegría poder estar con ustedes en esta hora. Sé que para nosotros son las 10 de la mañana, en otros lugares son horas diferentes, así que a cualquier hora que usted nos esté viendo, sea esté muy bienvenido a este servicio. Y quiero empezar por felicitarlo de que usted en este día especial, hace un tiempo, separa este tiempo, es una hora en donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, y solamente se dedica a escuchar a un servicio, y no a hacer otras cosas como a veces nosotros lo hacemos. Así que a todos nuestros amigos que nos ven en el Facebook, en YouTube, un saludo muy especial. También he cumplido mi palabra, finalmente me he limpiado completamente la cara. Ya he terminado la gran parte de lo que había comenzado como un proyecto de terminar la restauración de la casa de la, de la inundación. Dije, ok, cuando termine todo lo que tengo que hacer, las cosas más grandes, porque ustedes saben, en la casa nunca se terminan las cosas. Siempre hay un proyecto diferente, pues me voy a afectar completamente. Así que me siento como un niño otra vez. Ah, Así que nada, eso es algo extra de lo que estábamos conversando. Pero estoy feliz de darles a todos una muy cordial bienvenida a todos nuestros hermanos. Un saludo especial a nuestros amigos y hermanos en Perú, a Janina y así a todos los que nos ven desde allá, como también a los peruanos que nos ven aquí, en Panama City, a Víctor y a Jessica. Y así a todos nuestros hermanos un saludo especial, un abrazo grande a nuestros hermanos aquí en Panama City. Los he estado visitando esta semana, todo el mundo está bien. Los que pasaron por el COVID ya salieron, gracias a Dios, y eso es una bendición. Carmen especialmente nos mandó un motivo de agradecimiento, porque a veces nosotros somos buenos para pedirles al Señor, pero no somos buenos para cuando Él contesta nuestras oraciones, decir, Señor, gracias porque tú has contestado las oraciones. Y Carmen hace exactamente eso, dice que le da gracias a Dios por las oraciones contestadas. Ellos parece que tienen un proyecto que han estado trabajando y ha recibido contestación. Así también Anita tuvo cita con el doctor, recibió buenas noticias, y también Jessica, mi señora, mi esposa, la que está aquí sentada en el piano, ustedes nunca la van a ver porque a ella no le gustan las cámaras, también le da gracias a Dios porque se siente mucho mejor. Ella estuvo no con COVID, pero con una especie de resfriado, de una infección alérgica del sinus. Así que ya está mucho, mucho mejor. Sin embargo, quiero pedirles por mi hija, nuestra hija Ashley. Iba a estar con nosotros este fin de semana, pero no pudo porque estuvo en contacto con personas que tienen el COVID y entonces está nuevamente en cuarentena. Bueno, ustedes saben, la cuarentena son 15 días acá, si es que ella no sale positivo. Quiero también pedirles que oren por la familia. Esta es una familia. Nosotros hace mucho tiempo atrás tuvimos un abogado de inmigración, su nombre era Don Shaires, y él, no sabemos cómo, pero él, como lo hacen los abogados, él nos ayudó a arreglar nuestra situación legal aquí en los Estados Unidos, pero me enteré esta semana de que falleció producto del COVID, el COVID-19. Así que vamos a orar por la familia, por supuesto, y así por muchos que están sufriendo esta pandemia. Por un amigo mío, Don Harold, está en el hospital. Ustedes ya han escuchado este nombre varias veces porque él ha estado enfermo últimamente. Una persona de edad, pero ha sido un gran amigo y una persona que queremos mucho, y por lo tanto y ama al Señor también, así que manténganlo en sus oraciones. Y así a todos los que están pasando por estos momentos difíciles, nos oramos por
por nuestros amigos en Venezuela, en Honduras, en todas las regiones en las que nos ven. Así que vamos a cantar luego y luego vamos a orar. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar, a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor. Y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Muy amado Padre Celestial, en esta mañana invocamos tu nombre en este lugar, pero así conforme a tu promesa en los hogares de todos aquellos que están sintonizando este programa. Señor, pedimos audiencia contigo, sabiendo de antemano que tú siempre estás atento a escuchar nuestras oraciones. Y te damos gracias en esta mañana por esta linda oportunidad. Señor, traemos delante de ti agradecimientos por las oraciones contestadas, que tú aquellas que nosotros notamos y percibimos, pero hay muchas oraciones que son contestadas, Señor, y que a veces nosotros no percibimos que tu mano poderosa y cariñosa está detrás de ello. Oramos por aquellos que han perdido un ser querido y que están pasando por el valle de la aflicción en este momento. Oramos también por aquellos que están afectados por el coronavirus, el COVID-19, Señor. Pedimos que tú mantengas a tus hijos bajo tu divina y santa protección, Señor. Y que tú puedas mostrarte a cada uno de nosotros como siempre lo haces, mostrando tu amor y tu cuidado por cada uno de tus hijos. Señor, pedimos la protección para Ashley en forma especial, que tú seas con ella, y pedimos también por cada miembro de la iglesia y por aquellos que pasan por tiempos difíciles. Nos acordamos de Venezuela, Señor, un país que ha sido muy castigado últimamente, y pedimos por todos nuestros amigos allá y así en las redondeas del mundo. Señor, al abrir tu palabra en esta mañana, invitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que Él sea quien sea nuestro educador, para que Él hable a nuestros corazones y nosotros podamos abrir tu palabra con un espíritu dispuesto para escucharte hablar a nuestros corazones. Levántanos, Señor, con la convicción también de que tú has perdonado nuestros pecados, porque siempre son muchos delante de ti, y que a través de la sangre preciosa de Cristo podamos ser limpios y aceptos delante de ti. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La música especial en esta mañana viene de un sobrino que también es especial, que yo siempre he dicho que lo admiro mucho por ese espíritu de lucha con el que él enfrenta la vida, a pesar de sus dificultades. Él tiene un espíritu de adoración a su Padre Celestial, y en esta mañana vamos a escuchar una de sus alabanzas a nuestro Padre Celestial. Si fui motivo de dolor por Cristo, si por mi casa el débil
tus pisadas caminar no quise. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si van a fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, ciego es de afligir mis motivos. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Gracias, Eduardito, por la linda música especial. Cada sábado siempre tenemos a alguien de la familia, amigos, que les encanta alabar a Dios. Y yo les he dicho, si usted tiene una música especial que quiere compartir con nosotros, siéntase en la absoluta libertad de enviarme un video. Y aquí pues yo lo editaré para que pueda eh, sincronizar con la televisión, porque este es básicamente un programa de televisión. Si usted graba un video de música para nosotros, ponga el teléfono acostado o horizontalmente, no verticalmente, para que entonces así podamos tener una mejor vista. Así que gracias, Eduardito, por el esfuerzo que siempre haces de adorar a Dios a través de la música. Hoy día quiero seguir con un tema que comenzamos la semana pasada. Yo les dije que era una serie de tres sermones donde vamos a hablar acerca de los últimos días. Y el sábado pasado comencé con una advertencia o un disclosure, le llamamos aquí en inglés. ¿Cuál es la palabra en español? Disclosure. Es como una advertencia. Muchos de los que nos están viendo ahora en las diferentes plataformas, para ellos este es un mensaje que nunca han escuchado, y lo hacemos con el mayor de los respetos para cumplir con la misión que Dios me ha encomendado, especialmente como ministro del Evangelio. Debo compartir a veces algunos mensajes que algunos no necesariamente logran comprenderlos completamente. Espero que en esta serie usted pueda entender. Si tiene preguntas en relación con lo que he dicho, con lo que he mostrado, siéntase con toda la libertad de contactarme a través de Facebook o a través de mi correo electrónico, que ustedes lo pueden encontrar en la página del Facebook de la iglesia y también del YouTube. Así es que déjenme saber y en lo que yo pueda ayudarles. Les comentaba, la semana pasada hablábamos acerca de que estamos viviendo, y creo que todos generalizando, aquí todos estamos viviendo tiempos que son verdaderamente angustiosos, porque la angustia no necesariamente tiene que ser en pánico, pero existe. Yo les comentaba de que
En la interacción, en la poca interacción que tenemos con la gente, podemos verlo en las caras de las personas, el estado de preocupación. Vivimos tiempos angustiosos. Pero también dijimos que Dios nos ha advertido en su palabra en cuanto a juicios venideros. O sea que estamos viviendo un tiempo muy, muy particular en la historia de la humanidad. Y nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos días, y por eso es que se llama así esta serie, los últimos días antes de la venida de Cristo. Y Dios también, estudiamos la semana pasada, que Dios también nos ha dicho qué esperar en estos días. Jesús le dijo a los discípulos, y también al estudiar la palabra de Dios encontramos abundante información de qué debemos esperar para estos días. Y también estudiamos la semana pasada acerca de cómo Dios estará ahí para proteger a sus hijos, especialmente, obviamente, a sus hijos fieles. Así es que y revisamos el caso de Elías, de cómo Dios lo protegió también en un tiempo angustioso para él. Él pensó de que por entregar un mensaje impopular al rey, él iba a ser perseguido, y cosa que lo fue, pero Dios lo mantuvo siempre bajo su protección. Hoy en día vivimos tiempos donde la verdad ha sido cuestionada desde todo punto de vista. Conversando con los amigos y con los hermanos de la iglesia, hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que nos diga la verdad. La verdad. Usted puede escuchar las noticias, y las noticias siempre tienen un tinte de verdad, pero no necesariamente está completado. Por lo tanto, en los últimos días vamos a ver también engaños. Yo voy a ser honesto con ustedes, son engaños satánicos que están afectando a muchos, especialmente a los cristianos en nuestros días. Pero vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, que también nos va a dar una idea de lo que nosotros deberíamos esperar. ¿Qué nos dice ahí? Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La semana pasada hablamos de que Satanás, luego de su rebelión en contra de Dios, no pudo permanecer en el cielo y fue lanzado a la tierra. Y este versículo nos dice que él fue lanzado a la tierra, ha descendido a nosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mantenga esta frase, poco tiempo, siempre presente en sus mentes, porque cuando hablamos de que hay poco tiempo, quiere decir de que hay premura en ejecutar un plan. Es bien sabido que Satanás nunca se presenta tampoco en su estado real. Esto es algo que muy pocas personas que se sepa han tenido un contacto estrecho o directo con Satanás, aunque yo he escuchado historias de gente que dice que se encontró al diablo en alguna parte. Pero normalmente y habitualmente Satanás actúa encubiertamente. Para darles un ejemplo, él se camufla detrás de algo, como sucedió, por ejemplo, cuando fue a hablar con Eva. Cuando Eva se acercó al árbol, dice que en el árbol había una serpiente. Ahora quiero decirles de que hoy día las serpientes no son como eran antes, que cada vez que uno ve una serpiente, la gente normalmente tiene dos reacciones. Una, arrancar inmediatamente, que es lo más normal. Esto sí que usted vive aquí en los Estados Unidos o en algún país tropical. No en Chile, porque allá las serpientes no son venenosas y no atacan. ¿Ok? Pero aquí, yo si veo una serpiente de donde sea, tengo dos reacciones solamente. O arranco inmediatamente, como valiente que soy, o busco algo inmediatamente para matarla. ¿Ok? Por lo tanto, obviamente que esa no fue la reacción de Eva cuando se encontró que la serpiente estaba en el árbol. Y lo más curioso de todo, y que eso ya sí era una curiosidad, que la serpiente hablase. Por lo tanto, el método que utilizó Satanás en esa oportunidad para engañar a Eva fue camuflarse detrás de una serpiente.
Ahora, este es un método que sigue utilizando hasta el día de hoy. Satanás nunca viene a cara descubierta, siempre viene en forma solapada. Ese trabajo siempre lo ha hecho desde que existe el pueblo de Dios en la tierra hasta cuando nació la iglesia cristiana apostólica. Siempre fue así. Y siempre ha tenido un solo objetivo en mente, que es destruir al pueblo de Dios. Y eso es lo que trató de hacer con la iglesia cristiana apostólica. Cuando hablamos de la iglesia cristiana, estamos hablando de la iglesia que Cristo estableció con sus 12 apóstoles y que expandió el mensaje de las buenas nuevas hacia el mundo entero. Y lo que sucedió en ese tiempo es de que el enemigo persiguió a la iglesia, utilizando obviamente las herramientas del Estado para perseguir a la iglesia primitiva, pero se encontró con la situación de que mientras más se perseguía la iglesia cristiana apostólica más crecía. Por lo tanto, decidió cambiar su estrategia y en vez de perseguir a la iglesia, decidió que su estrategia debía cambiar y lo cambió introduciéndose dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Para Satanás no hay límites. Así que mientras crecía la iglesia cristiana apostólica, entonces comenzó el ataque desde adentro. Cuando nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes, procura actuar como director del mundo cristiano. Imagínense. Esto es algo para muchas personas difícil de entender, de que el enemigo pueda estar dentro de la iglesia y no solamente dentro de la iglesia, sino que sea un director del mundo de la iglesia. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 2 al 4. Es una cita un poco larga y bastante complicada para entender para muchos que no están familiarizados con el libro de Apocalipsis, pero vamos a tratar de entregar ciertas luces para que ustedes puedan tener una visión un poco más clara. Dice Apocalipsis: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Si hacemos una pausa ahí, usted puede darse cuenta de que no existe un animal en esta tierra que tenga estas características. Por lo tanto, cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando de símbolos o una ilustración que el apóstol Juan trata de darnos para que podamos entender el mensaje que nos está hablando. Dice: y el dragón, voy a empezar de nuevo con la lectura. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, dice. Y el dragón, dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto da la impresión de que alguien está traspasando el poder de uno a otro. Así que vamos a ver de qué se está tratando. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está hablando de una bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Note lo que dice el texto, que después de su llaga mortal, dice que fue curada. Es decir, esto está hablando de que esta bestia representa algo, y que en algún momento recibió una herida mortal, y sin embargo se recuperó de ella. ¿Ok? Nosotros para eso tenemos que ir a la historia, y nosotros vamos a ver que en el año 1798 esta bestia recibió una herida mortal, sin embargo se recuperó. Y también nos dice el versículo anterior que adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Por lo tanto, aquí nosotros debemos tratar de identificar estos dos poderes aquí que
que nos está hablando Apocalipsis. Por ejemplo, ¿quién es el dragón? Obviamente, nosotros hoy en día no conocemos a ningún animal o alguna especie que nosotros podamos decirle dragón, a menos que usted vea demasiadas películas, y en las películas de los dibujos animados a veces se encuentran los dragones. Pero obviamente que aquí en Apocalipsis se está hablando de un símbolo, un símbolo. Pero Apocalipsis, la Biblia tiene esta bendición de que la Biblia se explica a sí misma y nos va a decir quién es el dragón. En Apocalipsis 12:9 dice, y el dragón, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ¿ok? Esto nos lleva inmediatamente al Edén, la serpiente engañadora que engañó a Eva, que se llama Diablo y Satanás, o sea, ahora le pone nombre y apellido, y después lo describe, el cual engaña al mundo entero. Por lo tanto, cuando hablamos del dragón en Apocalipsis, estamos hablando de Satanás. Satanás. La pregunta que yo les hago ahora a mis hermanos y amigos, ¿adoraría usted a Satanás sabiendo que es su enemigo y que lo que él busca es su destrucción? Esta es una pregunta bastante válida. Obviamente nadie de los que nosotros nos consideramos cristianos podríamos decir, no, yo jamás adoraría al dragón, ni siquiera a la bestia, ni nada por el estilo. Obviamente, otra vez hablando derechamente, nosotros no haríamos eso. Sin embargo, como les dije al principio, Satanás ha cambiado sus tácticas y estas tácticas se han ido perfeccionando para desde adentro hacia afuera llevarnos a cometer errores. La Biblia dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Aquí, por lo tanto, está hablando de dos poderes, ¿cierto? El poder satánico, dice, y después está la bestia. Así que sería interesante que nosotros pudiéramos identificar. Vamos a hacerlo, pero vamos con calma. Por tanto, todos los que adoraron a la bestia están pensando que están adorando a Dios y en realidad, sin saberlo, están adorando y obedeciendo al dragón, o sea, al diablo. O sea, nadie directamente iría a adorar a Satanás, aunque sé que ahora hay iglesias que adoran a Satanás, la iglesia de Satanás, pero obviamente nadie que tenga cierto temor de Dios haría semejante cosa. Sin embargo, hay muchos que están adorando al dragón sin saber que lo están haciendo. Porque obviamente el dragón está detrás de la bestia. Satanás trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos, como decía el texto, sabiendo que tiene poco tiempo. Nosotros, mis hermanos y amigos, especialmente, tenemos que estudiar las palabras de Dios con mucha intensidad para no ser engañados, porque está, desde ahora, como le decía, antes Satanás atacaba a los hijos desde afuera, pero ahora el ataque dice que viene desde adentro. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, nos dice: ahora, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, estamos viviendo en un tiempo en donde el enemigo de las almas también tiene prisa. Anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Obviamente, cada vez que el león tiene hambre, también en su desesperación sale a buscar presa donde las encuentre. Ahora se ha encontrado que los leones bajan más cerca de las ciudades porque ya no hay tanto alimento en las áreas salvajes. Por lo tanto, este león representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. La pluma inspirada nos dice, la hermana White, dice, desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Como les decía, nosotros debemos, hay una frase que dice, no todos los cristianos
son lo que dicen ser. Pero lo que nos está diciendo aquí también que el enemigo de las almas se disfraza como un cristiano. La palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Cosa curiosa que esto también me recuerda lo que Jesús les dijo a los discípulos. En Mateo 24:24, Jesús le dice a los discípulos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Ok? Dice que son falsos cristos y falsos profetas, que engañarán, que harán grandes prodigios y que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que han decidido permanecer fieles a Dios, obedientes a su palabra y a sus mandamientos. Y sin embargo dice que aún ellos podrían vacilar en los engaños de Satanás. Para conocer el engaño, mis hermanos, obviamente que nosotros debemos saber cuál es la verdad. Si usted no sabe cuál es la verdad, puede ser engañado fácilmente. Fácilmente. Y cuando nosotros hablamos de temas espirituales, la verdad solamente la podemos encontrar en una sola parte. Le voy a decir algo controversial. Yo no estoy diciendo, voy a decir algo controversial. Lo que quiero decir es de que a veces nosotros pensamos que nosotros podemos encontrar la verdad en las iglesias. Y lamentablemente, como ya hemos estado diciendo, no es un statement que nosotros podríamos decir de que eso es absolutamente real. Porque aún en las iglesias se enseñan cosas que no son verdades. La verdad nosotros la encontramos en una sola parte y es en la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos la verdad. Así que para no ser engañados, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer la verdad. Conocer la verdad. Y la verdad la encontramos solamente en un solo lugar, que es en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también nos muestra que hay una parte en que, aunque la mayor parte de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, fueron escritas por hombres inspirados por Dios, hay una parte en la Biblia que no fue inspirada, sino que fue escrita por Dios por su propio dedo. Por lo tanto, para conocer el engaño, nosotros debemos conocer la verdad, y la verdad nosotros la encontramos en la palabra de Dios, y la verdad absoluta la encontramos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y por lo tanto, hoy en día hay iglesias y denominaciones y religiones que han tergiversado la palabra de Dios. Algunos han tenido la osadía inclusive de manipular la palabra de Dios, la Biblia, la Biblia que usted conoce, para quitar partes de ahí, para agregar cosas que no fueron inspiradas. Y la gran mayoría de las iglesias también hoy en día han tergiversado los mandamientos de Dios. Y eso es muy delicado y muy peligroso, porque Jesús no autorizó a nadie a cambiar su ley. La ley de Dios que Él escribió con su propio dedo no tiene autorización para que ningún ser humano la pueda cambiar, porque ni aún Jesús autorizó eso. Cuando vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, nos encontramos que nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Okay? Abrogar, esta es una palabra que algunas personas la escuchan y creen entenderla, pero otros no necesariamente así. Abrogar es un sinónimo de derogar. Derogar. Cuando una ley es derogada, quiere decir de que esa ley ya no es una ley aplicable y por lo tanto ha sido eliminada, o que ya no es una ley que está en vigor. Dice: yo no he venido para abrogar o para derogar la ley o los profetas. No he venido para derogarla o abrogar, sino a cumplir la ley. Jesús está hablando a sus discípulos y a aquellos que lo oyen, dice: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra,
esto es una expresión para decir de que esta ley es eterna, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Por lo tanto, mis hermanos, como les digo, no todos los cristianos son creados iguales. En inglés suena mejor. No all Christians are created equal. No todos los cristianos son iguales. Algunos cristianos, la gran mayoría hoy en día, no presta atención a la ley de Dios. Y ese es un plan, como les decía, un plan del enemigo para infiltrar las huestes de los seres que quieren obedecer a Dios. Analicemos lo que hizo Satanás. Dios dice, como los espíritus, a través de la pluma inspirada, dice, como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como una manifestación del poder divino. Hoy en día, nosotros, yo me imagino, y donde quiera que ustedes están, hoy en día es más fácil ver a predicadores de diferentes denominaciones, porque antes era muy difícil, pero ahora con el internet usted tiene acceso a muchos programas religiosos, y quizás de esa forma también se encontró con y en ellas se ven manifestaciones espirituales, algunos que se producen durante la adoración, otros se producen sanaciones, etcétera, un montón de cosas, y con ellas muchos movimientos religiosos pretenden validar de que es una manifestación verdadera. Sin embargo, la manifestación verdadera de Cristo nosotros la encontramos solamente en un solo lugar, dice. Juan capítulo 5, los versículos 34 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora quiero, con todo respeto, hacer un alcance a algo que nosotros, que quizás para ustedes que nos están escuchando por primera vez, esto les va a parecer un poquito difícil de aceptar, pero yo les invito a que haga un ejercicio de investigación. Todo lo que yo le estoy diciendo aquí tiene que ser investigado por su propia cuenta. Como yo le decía, para que nosotros no seamos engañados, la mejor forma de hacer es que nosotros mismos entremos al estudio diario y práctico de la palabra de Dios. Pero en este caso vamos a invitar a la historia para que nos enseñen también cómo Satanás ha ido moviéndose a través de la historia. Por eso que esta serie se llama Los Últimos Días. Quiero introducirles a este señor, el Papa Inocencio III. El Papa Inocencio III. Él fue Papa entre el año 1198 y el 1216. Claro, él nació en el año 1160 y murió en el 1161. Perdón, desde 1261. Aquí hay el 16 de julio del 1216, que aquí yo no lo alcanzo a ver. Este Papa, que llegó al papado muy joven, tenía 37 años cuando él fue electo Papa, en el año 1119, prohibió la lectura de la Biblia a los laicos, es decir, a aquellos que no fueran sacerdotes. Ahora, este es un evento que nosotros debemos recalcarlo, porque así lo encontramos en la historia. El prohibir el estudio de la Biblia solamente se lo encargó a los sacerdotes y no al laico, a la persona común y corriente. Este fue un papa que muy particular y muy poderoso en su tiempo. Inclusive se dice que él fue probablemente el primer papa en atribuirse el título de vicario de Cristo, vicario de Cristo. Hoy en día todos los papas son vicarios de Cristo. En latín es Vicarius Filis Dei, Vicarius Filis Dei, o vicario de Cristo. El vicario de Cristo es como la persona, el representante de Cristo en la tierra. Esto genera cierta
cierta comezón en los círculos donde esto se utiliza. ¿Ok? Este Papa instauró esta orden de que nadie que no fuera un sacerdote pudiese leer la Biblia. Esto se terminó en el año 1962, eso un año antes de que yo naciera. El Papa Juan XXIII, ya denominado el Papa Bueno, ¿okay? Ese 11 de octubre no es cuando él nació, sino que es una celebración que inclusive hasta el día de hoy la Iglesia Católica lo celebra. Él prohibió o terminó con esta orden que había sido dada para que solamente los clérigos pudieran enseñar la Biblia. Ahora, quiero decirles que de nada sirve leer la Biblia si nosotros voluntariamente transgredimos los mandamientos de Dios y específicamente el sábado. Si nosotros no vamos a ir a la palabra de Dios para escuchar la voz de Él hablar a nosotros, entonces nosotros podemos leer toda la Biblia y no tener ningún beneficio. Los mandamientos de Dios son inquebrantables y yo se los he mencionado muchas veces. Los mandamientos de Dios son muy, muy importantes en la vida de los cristianos porque es lo que Dios demanda de sus hijos. Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11, nos habla acerca de la importancia de los mandamientos. Dice, porque cualquiera que hubiese guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. En otras palabras, la ley se guarda en su conjunto. No es que yo decido guardar un mandamiento y dejar los otros 9 sin guardar. Cuando nosotros rompemos o cuando nosotros quebrantamos un mandamiento, en realidad nosotros quebrantamos toda la ley. Sigue diciendo, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Okay, ¿quién dijo eso? Obviamente Dios. Dios lo escribió con su propio dedo. Dice que no cometerás adulterio, no matarás. Ahora bien, si hubieras cometido adulterio pero no hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. En otras palabras, Santiago nos está diciendo de que la ley es una ley que nosotros debemos guardar en su conjunto. Todos los mandamientos deben ser guardados. Todo aquel que es un cristiano verdadero obedece los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el pecado más ofensivo delante de Dios? El pecado más ofensivo delante de Dios. Nosotros pensamos de que el asesinato debe ser el pecado más ominoso que hay. Pero delante de Dios, el pecado más ominoso, vamos a leer, dice, la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria es la vida que parece virtuosa. Si yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando Jesús salía de Bethsaida, se encontró con una higuera que estaba llena de hojas y que parecía una higuera que podría tener muchos frutos. Y cuando Jesús fue a buscar frutos de esa higuera, no encontró nada. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Quizás ese es uno de los eventos un poco difícil de aceptar de este Jesús que es todo amor y que nosotros lo amamos porque Él nos amó a nosotros. Sin embargo, Él maldijo a la higuera y la higuera se secó inmediatamente. Pero la maldijo porque la higuera, aunque parecía que iba a tener mucho fruto, no tuvo fruto. Presagiaba tener fruto. Según eso, el pecado más ofensivo delante de Dios es la hipocresía, es decir, pretender ser alguien cuando en realidad no lo es. La hipocresía es el pecado más ominoso delante de Dios. Cuando nosotros nos decimos que somos cristianos y no vivimos como cristianos, eso ofende a Dios. ¿Por qué? Estamos dando un mal ejemplo a las demás personas. Apocalipsis 13:16 también nos dice lo siguiente. En Apocalipsis 13:16 le está hablando, dice, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, en otras palabras, no eres ni una cosa ni la otra. Eres un hipócrita, no haces ni esto ni lo otro. Dices ser hijo de Dios, pero no
no actúas ni vives como un hijo de Dios. La pluma inspirada también, la hermana Juan nos dice, una vida honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado o se abriga un vicio. Dice, el genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así lazos de Satanás para atraer a las almas al precipicio de la ruina. Esto es la educación cristiana, página 145. Aún en la iglesia nosotros podemos encontrar al enemigo. ¿Dónde están los enemigos y qué debemos temer? Tenemos mucho que temer de los enemigos internos. Cuando hablo acerca de la iglesia, quiero decirles, mis hermanos, que no estamos hablando de una iglesia local donde usted asiste o solía asistir. Hablamos de aquellos que se dicen ser hijos de Dios y que asisten a la iglesia. Tenemos que tener mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Dice, los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera otros para promover y honrar la causa que presentan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Aquellos que nos decimos cristianos nosotros cargamos con una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Pero con cuánta frecuencia, mis hermanos, yo creo que a más de alguno de nosotros nos ha tocado enfrentarnos con aquellos profesos defensores de la verdad que han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Yo he escuchado muchas historias de gente que yendo a la iglesia se han encontrado con reacciones de hermanos y que los han defraudado completamente. Siempre escucho historias, mire, fulano de tal hizo tal cosa, fulano de tal, cuando yo estaba ahí me hizo tal cosa, me dijo esto, hizo tal. Nos encontramos muchas veces con que dentro de la iglesia nos encontramos con personas que no actúan como Dios nos llama a actuar. Dentro de la iglesia también encontramos espíritus mentirosos que contradicen las escrituras. Yo les dije que le iba a hablar de cosas que eran un poco controversiales. Cuando usted deposita, y yo le he dicho muchas veces a mis hermanos en la iglesia en Panama City, en la iglesia local, y también se lo he dicho a usted, cada cosa que yo diga aquí, usted debe reestudiarla, ¿ok? Tiene que reestudiarla, ir a la palabra de Dios y asegurarse que lo que yo le estoy diciendo es cierto. Porque en muchas iglesias hoy en día hay espíritus mentirosos que contradicen las escrituras. ¿A quién representan esos espíritus mentirosos? Al enemigo de las almas, ¿cierto? La hermana Juan nos dice, esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia. Niegan el origen divino de la Biblia. Yo tengo contacto con otras denominaciones, sirvo en una de ellas también, no como miembro, sino solamente como un empleado, pero no estoy hablando de esta en particular, pero yo he visto, y usted también ha visto, especialmente ahora cuando tiene capacidad de ver diferentes predicadores, muchos de ellos niegan el origen divino de la Biblia. El origen divino de la Biblia. Y quiero decirle que ellos presentan algunas doctrinas que son doctrinas antibíblicas y que por lo tanto todo lo que no es divino tiene que viene a venir del enemigo de las almas, del enemigo de Dios, que es Satanás. Merced a los dos errores capitales de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Aquí hay dos doctrinas que se enseñan en la gran mayoría de las iglesias cristianas que no tienen fundamento bíblico y que son ampliamente reconocidas por todos, por todos. Quiero decirles que el pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a esos espíritus, con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y los que no se, y que
los que se les aparecen son espíritus de demonio. Este es un escrito de la hermana White que habló inspirada por el Señor. Nosotros, estas dos doctrinas de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo se han infiltrado en la iglesia cristiana desde hace mucho, mucho tiempo, y usted puede, y quizás usted no se ha dado cuenta, hasta el día de hoy todavía se enseña muchas de estas doctrinas en la iglesia que son llamadas cristianas. Pero Eclesiastés nos dice en relación con los muertos, Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que morirán, mas los muertos nada saben, nada saben. Yo le pregunto siempre a mis amigos cuando hablamos de este tema, es de que si esta persona se murió o no, y todos dicen que sí, que se murió, pero después me dicen de que ahora está en el cielo y que camina por las calles de Oros y que ha visto a otros familiares allá, cosa que ellos nunca han visto y que tampoco hay ninguna afirmación en la Biblia que diga que eso es así. Sin embargo, eso es lo que ellos creen porque alguien se los enseñó. Pero esta no es una enseñanza que nosotros podamos encontrar en la Biblia, como usted estaba leyendo recién en el versículo que le acabo de mostrar. Dice que los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Su memoria es puesta en el olvido. En otras palabras, todo lo que esa persona conocía y sabía es olvidada. Como en términos computacionales diría, su disco duro fue reseteado completamente y todo lo que existía ahí en términos de archivo ha sido borrado. Por lo tanto, si estuviera en otro lugar, no conocería a nadie. Tampoco sabría qué es lo que pasó, pero eso no es así. Como le estaba diciendo, esta es una enseñanza que se enseña en la gran mayoría de las iglesias cristianas. Tenga mucho cuidado con eso. Voy a hablar acerca de eso un día de esto. Voy a hacer un sermón específicamente hablando del estado de los muertos para que usted entienda lo que la palabra de Dios nos dice y no lo que muchos espíritus engañosos enseñan. ¿Qué profecía se cumplirá entonces? Bueno, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo le habla a los tesalonicenses y les dice una cosa que quiero que ustedes la recuerden. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Okay? Le está advirtiendo a los tesalonicenses de que van a tratar de ser engañados, pero dice, nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, hablando de los tiempos finales, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se está hablando de un poder específico, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es objeto de culto. Eso debería resonar en la mente de algunas personas. ¿Hay alguna persona aquí que sea objeto de culto? Pues ustedes ya lo conocerán. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese hombre de pecado? ¿Quién es ese hombre de pecado? Esa es la pregunta del $1.000.000. Yo no creo que voy a alcanzar a contestarla ahora. Vamos a tener que dejarlo para el próximo sábado en la parte 3 y última de este mensaje. Pero este hombre de pecado tiene nombre y apellido, o sea, digamos, lo podemos identificar claramente. Y a partir del próximo sábado les voy a hablar quién es este hombre de pecado, porque este hombre de pecado también va a reunir las características de esta bestia de la que nosotros hablamos al comienzo de este programa. Que recibe su poder, ¿de dónde? Del dragón. Así es que lamento dejarlo así tan en el aire, pero dijimos que iba a ser una serie de 3 sermones y entonces ya la próxima semana yo voy a hablar de esto. Una vez más le digo a mis hermanos y a todos que hablamos de esto con mucho respeto, sin ofender a nadie, porque ese no es el propósito, sino solamente de abrir nuestros ojos a la verdad de la palabra de Dios. Así es que tengan un feliz sábado, que Dios los acompañe. Nos encontramos el próximo sábado en donde conoceremos quién es este hombre de pecado y quién es, e identificaremos a la bestia de la que habla Apocalipsis 12. Que Dios los bendiga, oremos. Gracias, Padre, porque tú en tu palabra nos hablas directamente para no ser engañados. Y pedimos de que
al estudiar estos temas y al prepararnos para encontrarnos contigo, tú puedas estar trabajando en nuestros corazones para que nosotros podamos aceptar la verdad, aunque muchas veces esta verdad traiga consigo cambios impactantes en nuestra vida. Quédate con todos aquellos mis hermanos que escuchan este mensaje por primera vez, Señor, y que bendícelos y dales la fuerza y el interés de estudiar más acerca de lo que tu palabra nos dice acerca de los tiempos en los que estamos viviendo. Pedimos tu protección para todos nuestros hijos, a todos nuestros hermanos y a todos los hijos de tu pueblo en la redondez del mundo entero. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pasen un lindo sábado, que Dios los bendiga y nos vemos aquí el próximo sábado a la misma hora.